Continuamos con hidratos de carbono y vamos a ver ahora lo que son las proyecciones de Fischer de los monosacáridos. Con esto queremos explicar qué son los isómeros D y L de la glucosa, la galactosa y la fructosa. Primero tenemos que ver qué son los isómeros. Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero que su estructura química espacial es diferente. Tenemos isómeros constitucionales o estructurales que se distinguen, como dice acá, distinguen en el orden en el que los átomos están unidos entre sí. ¿Sí? Se clasifican en cadena, posición y defunción. Y vamos directamente a la estereoisomería, por ejemplo, de el gliceraldehído. Y les voy a comentar, resulta que cuando a un compuesto, a un hidrato de carbono, se lo ilumina con una luz polarizada. ¿Qué es una luz polarizada? La luz blanca que nosotros nos ilumina alumbra en todos los sentidos, en un sentido radial como es acá. Si lo hacemos pasar por un filtro de polarización, solamente va a atravesar una fracción de esa luz. Por ejemplo, la luz que acá se mueve en forma vertical. A esa luz que atraviesa ese filtro se le llama luz polarizada. Cuando a un compuesto químico, un hidrato de carbono, una solución de un hidrato de carbono se lo alumbra con esa luz polarizada, o sea, vuelvo a repetir, no la radial, sino solamente una fracción de ella, hay compuestos que a esa luz polarizada la giran hacia la derecha, desvían la luz hacia la derecha y otras hacia la izquierda, como muestra acá este gráfico. Fíjense, acá viene en forma perpendicular, hacia adelante, atraviesa, ¿sí?, esa sustancia química, y acá sufrió una desviación de un ángulo alfa de esa fracción de luz polarizada. Bueno, si esa luz, ¿sí?, se desvía hacia la derecha, se lo denomina dextrógiro, y si esa luz se inclina hacia la izquierda, se lo denomina levógiro. Entonces, la letra D que va a aparecer en los compuestos o la L significa dextrógiro o levógiro, que era en definitiva si esa luz polarizada se desvía hacia la derecha o hacia la izquierda cuando yo alumbre ese compuesto con una luz polarizada. Entonces, el D gliceraldehído significa que la luz polarizada se desvía hacia la derecha y la L hacia la izquierda. No se sabe por qué, pero la mayoría de los compuestos en la naturaleza son D, no L, son muy poquitos los L. Entonces, ¿qué son las proyecciones de Fischer? ¿Sí? Por convención, es cómo voy a escribir el hidrato de carbono. Acá no voy a escribir el carbono, sino que va a ser cada carbono de la cadena, va a ser como una especie de cruz, ¿sí? Y como vemos acá, este es un aldehído, ¿sí? Y por convención la cadena de carbono se escribe en vertical, con el grupo aldehído, ¿sí?, en la parte superior. Se le asigna la letra L, ¿sí?, cuando el oxidrilo está hacia la izquierda, y la letra D al oxidrilo que está hacia la derecha. Además, este carbono que está acá en el interior se denomina carbono quiral. Vuelvo a repetir, carbono quiral o asimétrico. ¿Qué significa? Que si nos paramos en este carbono que está acá, ¿sí?, no está dibujado, pero esta es una forma de hacerlo con las estructuras de Fischer. Pero vemos todos los grupos que lo rodean. Tenemos acá este grupo aldehído que es diferente a este de acá y este diferente acá. Cada uno de los 4 grupos que lo rodean a este carbono acá son diferentes. Cuando sucede eso se denomina carbono quiral o asimétrico. Entonces, ¿qué son las estructuras de Fischer? Es una forma de escribir la estructura, en este caso de este hidrato de carbono, con el oxidrilo hacia la izquierda o hacia la derecha. Si está hacia la izquierda es L, si está hacia la derecha es D. Y siempre se da esto en los carbonos quirales. ¿Qué son los carbonos quirales? Son aquellos carbonos cuyos grupos que los rodean son diferentes entre ellos. Si hubiera 2 iguales, vamos a suponer, si acá hubiera oxidrilo y acá sería otro oxidrilo, ya no sería un carbono quiral.
Acá tenemos de nuevo, ¿sí?, el D gliceraldehído y el L, porque el oxidrilo en este caso está hasta la izquierda y está a la derecha. En realidad la estructura espacial, ¿sí?, de ese compuesto forma un tetraedro. Esto es un tetraedro, y el oxidrilo en este caso estaría hacia la derecha y en este caso hacia la izquierda. O sea que un isómero, ¿sí?, no es otra cosa que un compuesto que es como que si este compuesto se estuviera mirando en el espejo, ¿sí? Hay como una estructura acá que sería un espejo imaginario, que cuando uno se ve en un espejo, en realidad las imágenes están invertidas de izquierda a derecha. A eso se le llama proyecciones de Fisher. Acá tenemos otros ejemplos. Miren acá. En este caso, cuando las estructuras van siendo más largas, la cadena de carbono se va prolongando. Para saber si es D o L me tengo que fijar en el anteúltimo carbono, ¿sí? En el gliceraldehído era fácil de ver porque teníamos 3 solamente, había un solo carbono quiral. Acá, a medida que se va aumentando la cadena de carbonos, aparecen más carbonos quirales, pero yo me tengo que fijar en el anteúltimo para saber si es D o L. La ribosa acá, me fijo en el anteúltimo carbono, siempre empezamos de arriba, 1, 2, 3, 4, 5. En el anteúltimo, en el 4, me fijo. Si el oxidrilo está a la izquierda es la L ribosa. Si está a la derecha es la D ribosa. Vamos a la glucosa, que ya tiene 6 carbonos. Me fijo en el anteúltimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El anteúltimo es el 5. Como el oxidrilo está a la izquierda es la L glucosa y cuando está a la derecha es la D glucosa. De esa manera me fijo en las estructuras, las proyecciones de Fisher de los isómeros L o D. Bueno, algunos monosacáridos importantes, bueno, las hexosas tenemos la glucosa, la galactosa y la fructosa. La estructura química de estos 3 monosacáridos lo tienen que saber de memoria, ¿sí? Estos son hexosas. La glucosa, galactosa y fructosa tienen que saber las estructuras de memoria, ¿sí? Y dentro de las pentosas vamos a saber la ribosa de memoria y la desoxirribosa. ¿Por qué? Porque con esos 5 son los 5, digamos, azúcares o hidratos de carbono que vamos a usar en las otras estructuras que siguen. Acá tenemos entonces, fíjense, las estructuras de Fisher, ¿sí?, de la D-glucosa. ¿Por qué es D? Porque en el anteúltimo carbono el oxidrilo está a la derecha, ¿sí? La D-galactosa, que a diferencia de la glucosa, la galactosa que tengo, fíjense, la glucosa tengo en el carbono 3, 1, 2, 3, el oxidrilo a la izquierda, ¿sí? Mientras que en la galactosa tengo en el carbono 3 y 4 el oxidrilo a la izquierda. Esa es la diferencia entre la galactosa y la glucosa. ¿Y por qué son D? Porque en el anteúltimo carbono los oxidrilos están hacia la derecha. La fructosa ya habíamos visto la estructura, o sea que ustedes deben saber de memoria estas estructuras de Fisher, ¿sí?, para estos monosacáridos. Acá les muestra la diferencia entre la glucosa y la galactosa que yo les decía. Está en el carbono 4. En el carbono 4, en la glucosa, el oxidrilo está a la derecha y en la galactosa está a la izquierda. Esa diferencia ya hace que sean 2 compuestos químicos, 2 hidratos de carbono monosacáridos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre la glucosa y la fructosa? Uno es una aldohexosa y el otro es una cetohexosa, cosa que parece una diferencia pequeña, pero no lo es. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la química y la salud de la hiperglucemia y la hipoglucemia. Hiper es, ¿sí?, cuando se encuentra la glucosa en mayor nivel a lo normal, y la hipo cuando está en menor nivel a lo normal. Vamos a ver las fórmulas de Howard, ¿sí?, de los monosacáridos. Las anteriores eran de Fisher, o sea, otra forma de escribir a los monosacáridos.
que ya tiene que ver más cómo están verdaderamente en la naturaleza de estas estructuras. No son lineales, sino que son cíclicas, ¿sí? Son cadenas cerradas, se los nombro nada más, pero no me interesa que lo sepan tal cual como están acá. Acá tenemos dos compuestos que se llaman pirano y furano, y resulta que los hidratos de carbono se suelen cerrar su cadena, forman ciclos así igual que estos, que de acuerdo si son, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que es una aldohexosa, se cicla con una forma parecida a la de este compuesto, al pirano. En cambio la fructosa, que es una cetohexosa, se cicla similar a este compuesto, al furano. Por eso la glucosa se dice que tiene una forma piranosa, y en el caso de la fructosa se dice que tiene una forma furanosa. O sea, fíjense, acá tenemos un ciclo que tiene 6 lados con un oxígeno en uno de los vértices, y en el caso de la fructosa se cicla formando un ciclo de 5 lados y donde hay un oxígeno en uno de sus vértices. A eso se le llama estructura de Hayward. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí?, de cómo se va ciclando, pero insisto, nosotros no lo vamos a estudiar, sino que quiero que sepan lo siguiente. Acá tenemos la estructura cíclica de la glucosa, tiene forma furanosa, ¿sí? Y de acuerdo a si el oxidrilo está del carbono 1, está en la parte hacia arriba o hacia abajo, acá tiene que imaginarse que esto es un plano y todos estos están en la parte superior del plano y esto en la parte inferior. O sea, acá en el caso del oxidrilo estaría en la parte superior del plano, entonces se lo llama conformación alfa. Si ese oxidrilo estuviera hacia abajo, sería, si está hacia arriba es beta, y si estuviera hacia abajo sería alfa. Entonces acá tenemos, fíjense, como el oxidrilo del carbono 1 está hacia arriba, es la forma beta, y la D era de dextrógiro. Si ese oxidrilo está hacia abajo, es la forma alfa. Y acá tenemos las estructuras también de la galactosa. En el carbono 1 el oxidrilo está hacia abajo, por eso es alfa, y en el carbono 1 está hacia arriba, es beta. Y siempre nos fijamos, fíjense, en el carbono 3 y 4, en la galactosa, el oxidrilo estaba hacia la izquierda, o sea, hacia arriba. Véanlo en detalle, con cuidado, fíjense en las estructuras. Insisto, nosotros no le vamos a pedir esta estructura, pero sí es importante que sepan por qué se denomina alfa o beta a las estructuras cuando están cicladas. Tiene que ver solamente con el oxidrilo que está en el carbono 1 del ciclo. Vuelvo a repetir, si el oxidrilo, ¿sí?, en este caso en la fructosa, si el oxidrilo está hacia arriba, es beta. Si el oxidrilo, en este caso del carbono 2, está hacia abajo, es alfa. ¿Por qué es esto? Porque de acuerdo a cómo después se unen las estructuras, ¿sí?, los monosacáridos para formar los polímeros, de acuerdo a cómo estaban en esta estructura de Hayward, van a ser también alfa o beta las uniones.